Allinchamusqas kachunku pichu chimparimunku kay canalman. Imayna llakasankichis llaqtamachi noqa awalaq kasani. Qankuna yachankichikña kay España llaqtamanta pachapa alarinchaykichis. Noqaypa sutii Maggie. Kunan qhawarikusun kay Danico el único nisqata. Pay qhipan semanapi urqumarqa álbum chiru chiru nisqata. Qhawarikurqanchis iskay takitaña. Chantapish nirqaykichis chunkataki tiyan chay álbumpi chiru chirupi. Kunan nirqaykichis qhawarikusun q'ala videosninta. Entonces kunan dia qhawarikusun número 15 nisuman chay videonta. Chantapish ñawiripusaykichis imaninchus kay periodicopi kay qillqasqa Danicomanta. Entonces chanta ñawiripusaykichis kunan parlarisaqraq castellano gallopi runamasichispa. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Vamos a ver a Danico el único. Ya anteriormente hemos reaccionado dos canciones, sí, dos canciones de él. Y también les dije que vamos a ir reaccionando todos sus vídeos de su álbum Chiru Chiru. Son 10 canciones. Y también ahora voy a leerles un poquito de una revista que ha sacado un artículo del 2017. Ya no hay otro artículo más de Danico el único. Por lo menos nos enteraremos de qué es lo que dice de él y así para que tengan un poco de conocimiento de quién es Danico el único. Entonces dice, Danico nace como una nueva estrella orureña de la música. Siempre existen artistas orureños que pasan desapercibidos, pero este no es el caso de Danico. Es un cantante del género reggaetón que brilla con luz propia y adquiere cada vez más seguidores. Tiene un objetivo, llegar con su música a las listas Billboard y para ello trabaja cada día. Ahora cuenta con 2 sencillos bastante requeridos en las redes sociales como son Tú y yo en Eres mi deseo. El reciente viernes compartió el escenario con el grupo juvenil de folclore de Bolivia, los Chilajatón, conquistando a un gran público como es el orureño. Me alegro mucho por él parecen entonces, ¿no? Pero Danico hace algunos años no veía su futuro en la música, puesto que él era futbolista con grandes posibilidades para ser profesional. Juan Daniel López Hinojosa, su verdadero nombre, estuvo bastante tiempo en las divisiones inferiores del Club San José, pero un concurso de talentos hace algunos meses cambió todo. Bueno, aquellas personas que quieran profundizar sobre Danico y su biografía, que no es una biografía, sino es un artículo que lo he encontrado ahí, en la impresa lapatria.bo. Ahí pueden entrar y lo encuentran ahí. Entonces vamos a disfrutar de su canción Agradecido, es la tercera canción de su álbum. Es una chacarera del barrio, como él lo llama. Danico el único de este lado, directamente desde La Choza, la capital del folclore. Hey, gracias papá Dios por todo. Agradecido estoy con Dios, con la vida y con el amor. Yo siempre quise trabajar, a mi familia ayudar. Ya sabía que pronto iba a lograr. Agradecido estoy con Dios, con la vida y con el amor. Siempre quise trabajar, a mi familia ayudar y ahora puedo celebrar. Y cuánto tiempo, tanto llanto, no sé lo que ha pasado. Mi mente retrocede y veo que todo ha cambiado. Y todo lo que he superado en esta movida no ha sido en vano. Soñando desde pequeño sentado en el barrio. Y ahora ando en un coche al contado, las prendas al mandado y una mina contenta que siempre tengo a mi lado. Pues miren a dónde ha llegado aquel muchacho que dijeron vago. Y sé que le envidia y que muchos se queden callados. Agradecido estoy con Dios, con la vida y con el amor. Yo siempre quise trabajar, a mi familia ayudar. El toque del violín, madre mía, y la letra tiene mucho sentido, no es
no es cualquier letra, como se puede decir, tiene mucho sentido. Yo creo que todos sus deseos se está logrando porque dice agradecido estoy con Dios y eso deberían hacer las personas que creen no siempre en Dios, sino cada persona tiene su creencia. Puede ser católica, puede ser mormón, pueden ser, o sea, hay variedad de religiones. Yo respeto todas las religiones porque en todas las religiones siempre hay uno y este mundo es uno, entonces no hay donde perderse, ¿no? ¿Me entienden ustedes? Eh, es lo que dicen, ¿no? Lo que ahora vive bien, claro, todo al contado, todo es lo que la mayoría de las personas deseamos, sea artísticamente, profesionalmente, lograr esa meta, ¿no? Llegar a ese nivel donde la economía no sea un problema para sobrevivir, sea algo normal, el uso diario de donde puedas coger y gastar. Pero para muchas personas como él, que como él dice, ha salido, ¿no? De un vago, lo importante es que él ha sabido escoger un buen camino. Es por eso que yo digo que la mayoría de las personas podemos estar en malos pasos, pero nadie nos detiene ahí, nadie nos detiene en ese hoyo. Depende de uno mismo el poder salir adelante y salir de ese hoyo y encontrar el camino correcto. Eso es lo importante. Si él ha encontrado en la música una oportunidad, más sus canciones que están muy bien hechas y con sus valores que ha adquirido, yo creo que ha tenido muchas experiencias y ha adquirido eso, por eso dice estoy agradecido con Dios, porque yo creo que ha llegado un momento en que ha dicho hasta aquí nomás y tengo que coger el norte y tengo que seguir. Eso es lo importante, la decisión. No podemos estar donde vivimos. Si queremos superarnos, tenemos que hacer algún cambio en nuestra vida. No ganin ni llaqtamas y sumaq taki, sumaq tapay qillqarikun kay takiyta takimunanpaq. Chantapis nini, pay imatachus nin agradecikuni Diosman ni. Dios depende, más ima religión manchus qan predicanki o qan creecunki. Noqa chayta respetani, mana chaymanchu metikusani. Pero agradecikunaykitin imaraykunin pay agradecikuni sinchita, kunan mamaypaq tukuymapaq trabajani sumaq vago karqani nin, pero o vago niwarqanku nin, pero manaña kunan ñan niwaq pay chiqllan, pay imapis karqa huch'aymanta quizás waq ñan mana ñanpichu kasarqa, pero pay chiqllan porque mana ni pita deteninchu chay imaynachus mana sumaq kawsaypi mana ni pi uqlla decidinan tiyan, runa hina decidinan tiyan lluqsiyta mana lluqsiyta. Uqlla ninman quedakuskaypi o lluqsisaq kaymanta. Entonces decidinan tiyan, mani pipis decidinchu. Entonces pay decidin lluqsiyta ñawpaqman riyta chay cosa pacha. Entonces noqa ninni cosa pacha kay takiy, chantapis nin pay warmikunan cosa pacha, tukuy imapis, entonces chay noqanchispis trabajaspa, llank'aspa, estudiaspa, maymanchus chay munanchis chayanchis, noqallanchisman dependenchaqa, mani pipaqtapis. Entonces uyarikunalla. Puedo celebrar. Yo sé que los tiempos cambiaron, ya no soy aquel chibolo del carajo y aunque me han dañado, yo me he destacado y poquito a poco me hice respetado. Yo hago lo que quiero, gano mi dinero, pero siempre mi familia estará primero. Aquellos que me traicionaron, que Dios los bendiga, ya que se cagaron, que del mismo bando a la poli zampearon, ya por el Silala en manada llegaron y el carabinero va tirando fuego. En esta ruta madre yo no muero. Agradecido estoy con Dios, con la vida y con el amor. Yo siempre quise trabajar, a mi familia ayudar. Ya sabía que pronto iba a lograr. Agradecido estoy con Dios, con la vida y con el amor. Yo siempre quise trabajar, a mi familia ayudar y ahora
cariño y respeto. Esta se la dedico a toda mi familia. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Y aquí estamos, dándole cara a la vida, con la fe puesta en Dios. Directamente desde La Choza, la capital del folclor. Esto es folclor del barrio, mi loco. ¿Qué fue? Dímelo J, Soria Records y todo mi combo chiru chiru, mano. Yo creo que no tengo que decir nada porque ya lo dijo todo en la canción, porque yo creo que él ha madurado mucho, porque las canciones tienen muchos mensajes. Esta canción, por ejemplo, es donde él dice, primero está la familia. Eso es verdad, la familia es lo primero. Luego está así los amigos, luego está ya otras personas, tu entorno social, todo. Pero el que siempre te va a apoyar y el que siempre va a estar también al lado de un hijo es una madre. Para una madre, seas lo que seas, eres su hijo y siempre va a estar contigo. Pero también es bueno saber que las madres hay que aconsejar a los hijos y decir lo bueno, a pesar de que ellos siempre van a hacer lo contrario, pero lo importante es guiarles, no estar poniéndole, como se dice, una barrera, ¿no? La barrera del hielo es como decir no hablarles, no decirles nada cuando se portan mal. O lo peor es cuando comparas a los hijos con otros hijos de otras personas. No todas las personas somos iguales, no todas las personas somos fuertes emocionalmente, no todas las personas, pero también tenemos que trabajar en eso. Tenemos que empezar a querernos como personas y decir nosotros podemos salir adelante. Yo creo que este chico lo ha logrado y lo está haciendo muy bien. Y como he dicho yo antes, espero verlos en el futuro como uno de los grandes de Bolivia. Ese es mi deseo para todas las personas que hacen música boliviana con todo corazón, porque cuando uno lo hace con todo corazón le sale, pues el resultado es esto. No ganin ni las tamasis, kai chicos sumas tani, kai wayna ni suma, kai wayna suma, taquirimo suma, tocarimo chantaps nin, primero ga familianchis nin, mani pipis, primero ari chayma cosa, familia, chantaps mamá, imagina tatajina wawas ninchista parlarinanchis tiyan, yachachinanchis tiyan, imaynatacha. A veces makasuanchischu, pero makasuaptin ama phiñakuychichu. Hasta un peor phiñakutikichis, hasta un peor ruanku paykuna. Qhawarillaychis nicha ama chay ruaychu chayta. Kasunqachis imarayku wiñasanku chari paykuna pantanqanku chay pantasqanmanta experiencia kanqa chaymanta yachanqaña manaña chayta ruranqachu. Sunsu kanman chay Guatemala ruanman chay, pero mana creyanichu wawaskunan tiempo hasta un inteligentes, pero hasta un débiles emocionalmente, débiles imaniman, imatapish ninki ñapish waqakullasan, ¿eh? Pero chayraykus kunan mama hina tata hina parlananchis tiyan, paywan qusqallinanchis tiyan, imapish pasaqtin, chayllani riman chantapish nini kay joven ñawpaqman sumaqta charinqa porque takiynin sumaq, sunqunwan takimun, chay gustan nuqamanqa. Chaytapish nuqa deseani paypaq ñawpaqman hatuchiswan kananta, entonces cosachakaman, Ishkaykamalla llaqtamashis, dar like, dislike, suscribikuychis, cada Instagram nimapish visitarichis, qhipakuychis chaypi, ima takiytachu uyarimunankichis nimuychu uyarikusun. Chaykamalla kachun llaqtamashis. Gente, ya saben ustedes, dar dislike, like, compartan, comenten, aquellas personas que quieren seguirme en Instagram, por favor, si van a suscribirse, escríbanme para que yo les responda. No se escriban de callado porque no, así no tiene sentido, porque no voy a saber, porque sí se escribe mucha gente así, pero a mí me gustaría interactuar, conocerlos y tratarles como una persona que está siguiéndome y con mucho respeto yo también voy a seguirles. Sin más que decir, bueno, pidan las canciones que quieran escuchar y así vamos a ir disfrutando cada día de los vídeos que ustedes pidan. Entonces, hasta otro vídeo, gente.